La Brea y Pariñas. La Brea y Pariñas es el nombre de un complejo petrolífero que explotaba los yacimientos situados en la Pampa La Brea y la Quebrada Pariñas, en la provincia de Talara, departamento de Piura, en el Perú. A partir del 90, hablo de 1890, fue explotada por la empresa anglo-estadounidense, la LPP, London Pacific Petroleum Company, y a partir de 1914 a 1968 por la compañía estadounidense también, la IPC, International Petroleum Company, que era subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey. Los yacimientos cobraron notoriedad a partir de 1911, cuando se descubrió que sus propietarios y arrendatarios explotaban muchísimos más lotes o pertenencias, que la llamaban así, que las registradas originalmente, pese a lo cual se negaron a pagar los impuestos a los que estaba obligada según leyes peruanas. Incluso la IPC logró ventajosas excepciones tributarias y de otra índole, arrancadas a gobiernos pro-norteamericanos a lo largo de varias décadas. Ha sido hasta ahora el caso más escandaloso ocasionado por la penetración del capitalismo anglo-estadounidense en el Perú, lo cual tuvo un considerable influjo en la vida política de este país, de Perú. En 68, el gobierno de Juan Velasco Alvarado ocupó militarmente estas instalaciones en Talara, poniendo fin al problema. Sin embargo, la empresa nunca pagó sus deudas con el Estado peruano. Historia de El Abre y Pariñas. La historia de estos yacimientos empieza durante los años iniciales de la República, época en que fueron cambiando varias veces de propietario hasta que en el 73 pasó a manos de Genaro Elguero. A partir de 1880, posteriores a la Guerra del Pacífico obviamente, Genaro Elguero, entró en tratos con los capitalistas ingleses interesados en los yacimientos petrolíferos. Empezó también a sanear y a revalidar sus títulos sobre los terrenos. En 1888 el juez de Paita, Piura, por disposición del gobierno entonces, el de Andrés Avelino Cáceres, el brujito de los Andes, ordenó medir las pertenencias de la Brea y Pariñas, constatándose la existencia de 10 pertenencias. Cada pertenencia equivalía a 10.000 metros cuadrados, inscribiéndose así en el Padrón de Minas de Lima. Se debía pagar 30 soles por cada pertenencia como impuesto de ley. Esta mensura resultó errada, como después se descubriría, pues el terreno constataba en realidad de miles de pertenencias más. Se ha aducido que el error se debió a la falta de pericia, de detalles y a la negligencia de los mensuadores o desconocimiento de las leyes sobre dicho tipo de mediciones. Causa suspicacia además que el juez fuera un empleado del Elguero. Lo cierto es que a partir de este error se originó uno de los casos más espinosos que enfrentaría el Estado peruano con las empresas transnacionales. Irrupción del capitalismo inglés. El 3 de febrero del 88, antes de cumplirse un mes de las mediciones del juez de Paita, Elguero vendió sus posesiones a Herbert Tweedle, estadounidense radicado en Inglaterra, por la cantidad de 18.000 libras esterlinas, operación que fue aprobada por el gobierno. Muy bien. Y en el 89 se constituyó en Londres la London Pacific Petroleum, de la que Tweedle era el mayor accionista, el mismo que luego se asoció con el súbdito británico William Keswick. Ambos, por escritura pública el 24 de enero de 1890, dieron en arrendamiento por 99 años a la London Pacific las propiedades de la Brea y Pariñas. Ese mismo año, Keswick adquirió los derechos de su socio, quedando como único dueño de la London Pacific. El estallido del pleito. El pleito estalla en 1911 cuando el ingeniero Ricardo Destuzua hizo una denuncia pública en el sentido en que la London Pacific explotaba muchísimas más pertenencias que las reconocidas por el juez de Paita.
y el gobierno en el año de 1888. Ante ello, el ministro de Fomento mandó nuevamente medir las propiedades, siendo los encargados de realizarlo los ingenieros Héctor Bosoa y Alberto Jochauis. Estos, pese a sufrir la hostilidad de los ingleses, que ordenaron a la población negarles incluso comida, agua, culminaron la labor con éxito, encontrándose con la sorpresa de que la mina no tenía 10, sino nada menos que 41.614 pertenencias, imagínate. Por resolución del 15 de marzo de 1915, en el primer gobierno de Óscar R. Benavides, mandó a inscribir la propiedad minera La Brea en el Padrón General de Minas, quedando su dueño obligado al pago del nuevo número de pertenencias remensuradas, cuyo monto arrojaba una cantidad de 1.248.420 soles al año, y no los 300 soles que se había venido pagando. El historiador local Reinaldo Moya Espinosa, en el capítulo 9 de su Historia de Talar, escribe: el ingeniero Testuzua, quien con su denuncia pública a todo, decía que en 1914 de London estaba operando sobre 1.000 pertenencias y había perforado 700 pozos. Eso hacía suponer que en realidad el canon a pagar debió ser 30.000 anuales, pero las cosas no se plantearon así en ese tiempo, afirmando que el señor Moya lo exagerado de la pretensión del fisco, pues esos 1.248.420 soles anuales, calculados sobre las pertenencias, tanto en producción como fuera de producción, superaban con mucho a las utilidades que la empresa obtenía cada año. Así calculado por el gobierno peruano, se adeudaba en consecuencia un millonario impuesto que la London Pacific Petroleum se negó a pagar por lo exagerado. Más bien, en 1914 vende sus derechos de arrendamiento a la IPC, subsidiaria de la empresa de Rockefeller. En 1924 la IPC se hizo dueña de los yacimientos por compra que hizo los herederos de los hermanos, los herederos William Jeswick. En el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, 2015-19, se vio obligado a encarar la solución de este asunto. Por su parte, la IPC hizo intervenir en su favor los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, Inglaterra. El 26 de diciembre de 1918, las dos cámaras del Congreso del Perú aprobaron por ley que autorizaba al Estado a someter el asunto a un arbitraje internacional. De esta manera, el gobierno peruano se despojaba de sus facultades soberanas para resolver un asunto interno, llevándolo a una jurisdicción internacional. Esta jurisdicción internacional era en París y se da el laudo de París. Sucedió cuando él estaba en el poder Leguía, un político notoriamente pro-norteamericano que no quiso cumplir con la ley congresal y prefirió llegar a un acuerdo transaccional. Este fue firmado el 2 de marzo del 22 entre el canciller peruano Alberto Salomón y el representante inglés Grant Duff. Salomón Duff, contrato laudo de París. Este convenio transaccional fue presentado al Tribunal Arbitral, que se reunió en París y estuvo formado por el presidente de la Corte Federal Suiza y los representantes del gobierno peruano e inglés. El 24 de abril de dicho año, el 22, sin mayor discusión aprobaron el convenio transaccional al que otorgaron el carácter de laudo, cuyas condiciones obligaban a las altas partes contratantes como solución a la controversia sugerida. Los acuerdos del laudo de París eran los siguientes: que la propiedad La Brea y Pariñas abarcaba el suelo y subsuelo o zona mineralizada, comprendida en una extensión de 41.614 pertenencias de 40.000 metros cuadrados cada uno; que los herederos de la London Pacific, propietarios arrendatarios respectivamente, abonarían durante un periodo fijo e inalterable de 50 años, a contar del 1 de enero de 1922 por razón de canon de superficie, canon de producción, regalías y cualesquiera contribuciones o impuestos, lo siguiente: 30 soles al año por pertenencias, bla 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 bla. Este laudo arbitral era a todas luces adverso a los intereses del Perú, pues establecía un régimen de excepción tributaria para los dueños y explotadores de La Brea y Pariñas. El fisco dejó así de recibir
sustanciosas cantidades de dinero como impuestos. El gobierno de Leguía sentó así un precedente de sumisión a los intereses estadounidenses, que daría motivo a protestas nacionalistas a lo largo de varias décadas. La IPC obtuvo más leyes favorables, la Ley 9485 del 41 y una ley del 52, y ventajosas excepciones en dichas leyes. El malestar popular causado por esta situación se convirtió en la bandera de lucha de jóvenes líderes como Héctor Conejo Chávez, Belaún de Terry, que cimentaron su carrera política en el 56 y 62. Reivindicaron los derechos de la nación sobre sus recursos. El Acta de Talara. En el 63 ganó las elecciones Terry. Una de sus promesas fue la solución del enojoso pleito de Labré y Pariñas. Como primer paso envió al Congreso un proyecto para declarar nulo el laudo de París y solicitó que los campos de Labré y Pariñas pasaran a poder de la empresa petrolera fiscal, una entidad estatal, ¿no? Atendido este periodo, el Congreso dio la ley número 14.696, que declaraba nulo ipso jure el laudo, pero no se pronunció sobre el segundo punto. El Poder Ejecutivo promulgó la ley del 4 de noviembre de 63, quedándose autorizado para buscar una solución al viejo problema. Finalmente, por una ley el 26 de julio de 67, se autoriza al gobierno la reivindicación de los yacimientos de instalaciones del IPC contra los adeudos. En julio de 68, el gobierno inició tratos con la IPC. El 13 de agosto del mismo año, ambas partes firmaron el Acta Talara, por el cual todos los campos petroleros pasaban a poder de la empresa petrolera fiscal. El acta... El escándalo de la página 11.